Buenos días muchachos, en la clase de hoy vamos a terminar de ver las miasis, es decir, las parasitosis ocasionadas por mosca. Veremos hipodermosis y la parasitosis conocida como ocasionada por la mosca del cuerno. Bueno, primero veremos hipodermosis. La hipodermosis es una enfermedad parasitaria reconocida como miasis subcutánea. Es otra manera, otro sinónimo del cual podemos hablar de esta parasitosis. Es una miasis obligatoria y el agente causal en los bovinos es Hipoderma bovis o Hipoderma lineatum, es decir, las dos especies de hipoderma que pueden causar hipodermosis o miasis subcutánea en bovinos es Hipoderma bovis e Hipoderma lineatum. Se han determinado otras especies de hipoderma que afectan a otros animales, a otros rumiantes, como puede ser en el caso del venado, Hipoderma actaeon, Hipoderma diana en venado también o en ciervo rojo, y Hipoderma tarandi sobre los renos. En México se ha determinado la presencia de Hipoderma lineatum en 4 estados, siendo Chihuahua el que tiene mayor prevalencia y luego seguido de Sonora, Durango y Coahuila. Bueno, el agente etiológico o el parásito que ocasiona la hipodermosis es, como ya les mencionaba, Hipoderma bovis e Hipoderma lineatum. ¿Cómo o cuál es su morfología? ¿Cuáles son las características anatómicas de esta mosca? Esta mosca pues obviamente va a estar presente en forma de larva en estadio fase 1, fase 2, fase 3 y en forma de pupa y finalmente en estadio adulto. En estadio adulto, la hembra de hipoderma se caracteriza porque la pilosidad del tórax, es decir, como los vellos, las vellosidades que se encuentran o que poseen el tórax, son de color blanco amarillento, y en el abdomen se observan bandas de color amarillo claro que alternan con bandas oscuras. En el caso de la larva en estadio fase 1 o en estadio 1, la larva se observa de color blanquecina y no está esclerosada, es decir, no está endurecida, no tiene una apariencia dura. Mide de 0.5 a 1 centímetro, en cada segmento se le observan espinas muy pequeñas, poco desarrolladas y poco esclerosadas, es decir, muy poco duras. Luego, en el estadio de la larva en fase 2, pues esta larva ya se puede ver más grande que la larva fase 1. En esta ocasión pues puede medir, o en esta fase puede medir de 1.2 hasta 2 centímetros, y en ella pues ya se está notando un poco más la esclerotización, es decir, el endurecimiento de esta estructura. Después, en la larva tipo 3, pues obviamente está más grande que la tipo 2 y que la tipo 1. Aquí ya va a medir de 2.5 hasta 3 centímetros. Es de color pardo a oscuro, con espinas bien evidentes en cada segmento. Y después se convierte en fase o se convierte en una pupa. La pupa mide 3 centímetros, es de color oscuro hasta negro, es aplanada en su porción anterior y se observa un opérculo del que emergerá la mosca adulta. Es decir, la metamorfosis o los cambios por los cuales pasa la mosca desde que es larva hasta que es una mosca adulta es, primero pues tiene que pasar al estadio en fase de larva 1, pasa a larva 2, a larva 3, a pupa y finalmente a una mosca adulta. En esta imagen pues tenemos dos larvas en fase 3 y una prepupa. Las larvas en fase 3 son estas dos que tenemos aquí, que si ustedes se fijan, se ve como si estuvieran recubiertas como de algo caramelizado que las hace ver pues más rígidas. Eso se refiere con que están esclerosadas. Luego, esa es la prepupa, que si se fijan está un poco aplanada, por eso decíamos que en la porción anterior es aplanada, que es esto que tenemos aquí. Y podemos también observar el opérculo por medio del cual pues va a emerger la mosca una vez que es adulta y que pues sale de la pupa. Luego, ¿cuál es el ciclo biológico de Hipoderma lineatum o de Hipoderma bovis? Lo primero que sucede es que las moscas adultas están volando normalmente cerca del bovino. Entonces la hembra de esta mosca deposita los huevos en las patas o en el vientre del ganado bovino. De estos huevos van a ser la larva 1, que se desplazará según la especie de hipoderma sobre el cuerpo del bovino.
En el caso de Hipoderma bovis, esas larvas se van a desplazar a través de la espina dorsal de la vaca, o bueno, del toro. Y si es Hipoderma lineatum, se va a desplazar a través del esófago hasta llegar al dorso del bovino. Las larvas van a empezar a aparecer a finales de diciembre normalmente. Entre este mes y hasta abril se les va a observar dentro de unas estructuras que se conocen como furúnculos o bien como barros. Es como si se vieran abultamientos debajo de la piel de los bovinos. Y debajo de la piel, pues lo que hace la larva es que se está alimentando de secreciones o de la supuración de los tejidos. Es decir, se está alimentando de ese tejido subcutáneo de los bovinos. Dentro del furúnculo va a perforar la piel de manera tal que va a quedar como un orificio y su estigma respiratorio queda en el extremo posterior del mismo. Por lo tanto, pues la larva está tomando oxígeno del exterior a través de su estigma respiratorio. Por eso, pues le hacen esos orificios a la piel. Permanece más o menos 2 meses de aquí a que pasa a la larva 2 y después a la larva 3. Al migrar la larva pasa por varios órganos que pues puede transitar a través de tejido subcutáneo, de tejido interconectivo muscular, sobre la superficie de algunos órganos abdominales. Posteriormente, ya cuando se encuentra en estadio de larva 3, se va a caer al suelo y entonces se dice que se transforma en pupa. En este entonces, pues la larva puede medir, cuando es larva fase 1, mide de 0.5 a 1 centímetro, cuando es de larva 2, mide de 1 a 1.5 centímetros, cuando es larva 3, pues ya va a medir hasta 2.5 o 3 centímetros. Después, cuando cae al suelo, pues se transforma en pupa. Esta pupa, pues puede colocarse sobre el suelo y esperar a que se desarrolle la mosca adulta para que se libere la mosca a través de la pupa, pues se libera esa mosca adulta, ¿no? Aquí pues lo que nos comenta, bueno, lo que viene en la diapositiva es que nos indica que la migración de la larva 1 hasta el dorso se lleva a cabo a través de enzimas metabólicas que van lisando el intestino del huésped. Sin embargo, dichas enzimas se van almacenando en el intestino de la larva y esas enzimas se conocen como hipoderminas. Es decir, estas larvas podemos decir que son larvas migratorias, porque una vez que penetran la piel del bovino, entonces pueden transitar a través o por todo el organismo del bovino. Aquí es lo que decíamos, que si está parasitando Hipoderma bovis, pues entonces las larvas van a seguir como que el camino de la espina dorsal. Pero si es Hipoderma lineatum la que está parasitando, va a llegar, bueno, va a alcanzar el esófago y va a llegar hasta el dorso del bovino. ¿Cómo puede ir como metiéndose o perforando todos esos tejidos del bovino? Es porque la larva secreta unas enzimas que se conocen como hipoderminas. Y gracias a esa secreción de esas son proteasas, ¿no? Esas proteínas que están lisando tejidos, pues va a ir haciendo como orificios por los cuales puede ir pasando. Aquí pues tenemos un diagrama de cómo se reflejaría ese ciclo biológico de Hipoderma, ya sea bovis o lineatum. Aquí pues tenemos que pues la mosca es capaz, la mosca adulta, de depositar sus huevos, ya sea en las patas, en el vientre, en el pelo del bovino. Y pues esos huevos van a eclosionar y van a liberar lo que son las larvas, la larva 1. Esas larvas pues son capaces de penetrar la piel del bovino y van a migrar por todo el interior del bovino. Esa larva pues se va a alimentar de esas secreciones, de esa supuración de esos tejidos y luego se va a transformar de larva 1 a larva 2 y a larva 3. Luego pues también es capaz de generar orificios en la piel, ¿verdad? Por medio de los cuales va a estar en contacto con el oxígeno y ese oxígeno pues va a estar en contacto con los estigmas respiratorios de la larva pues para que pueda respirar. Una vez que alcanza el estadio de larva 3, cae al suelo y se va a transformar en pupa. Una vez en el suelo, pues bajo condiciones medioambientales adecuadas y propicias, se va a desarrollar la mosca adulta, la cual va a emerger de la pupa a través del opérculo. Luego, ¿cuáles son las lesiones y los síntomas característicos de la hipodermosis?
Las lesiones más comunes y más evidentes es la formación de furúnculos en donde se van a alojar pues las larvas, ¿no? Los furúnculos son estas como hoyitos que se alcanzan a ver aquí sobre los bovinos. Luego, aquí si se fijan, pues hay como bolas que tienen bajo el tejido cutáneo, ¿no? O bajo la piel que tienen los bovinos, y entonces eso es lo que se le conoce como furúnculo, ¿sí? Ahí es donde se encuentran alojadas las larvas y pues es donde están habitando y de donde van a nutrirse de esos tejidos del bovino. El tratamiento para contrarrestar la hipodermosis pues es la aplicación de algunos insecticidas como los organofosforados o bien lactonas macrocíclicas como las ivermectinas, ¿no? Las medidas de prevención pues consisten básicamente en combatir a la mosca adulta en los meses en que se detecte su presencia en cada sitio de estudio. El control es un poco pues complicado, sin embargo pues es lo que se ha sugerido, ¿no? En cada región pues hay diferentes meses en los cuales va a prevalecer la mosca adulta. Entonces hay que determinar cuáles son esos meses en cada región y pues tratar de controlar esa mosca adulta. Luego, se ha tratado de desarrollar una vacuna que sea efectiva contra la hipodermosis. Esto se ha desarrollado o ha empezado a estudiarse gracias a que Hipoderma bovis o lineatum pues poseen antígenos, ¿no? O estructuras determinantes antigénicos que se ha demostrado que los bovinos son capaces de generar respuesta inmune contra esas estructuras antigénicas o contra esos determinantes antigénicos. Entonces, gracias a que hay una respuesta inmune contra estas partes, digamos, contra esas estructuras de la mosca, pues es posible realizar una vacuna que contenga esos determinantes antigénicos. Sin embargo, hasta ahora no hay una vacuna en el mercado. Esto se mantiene en fase de estudio y pues sería muy bueno que cuando saliera al mercado pues aplicarse, ¿no? Para los programas de sanidad y para combatir pues este tipo de miasis ocasionados por estas moscas. Luego, si se fijan, pues en realidad la hipodermosis es un tema muy cortito. Sin embargo, pues vamos a aprovechar el tiempo para también ver lo que es Haematobia irritans, otra mosca, que es la última mosca que tenemos que ver. Esta es un poco más extensa que hipodermosis, pero ya con esto cerraríamos el tema de insectos. Y entonces ya la siguiente semana abordaríamos el tema de arácnidos, que serían garrapatas y ácaros, varroa y ácaro rojo en el caso de las aves. Luego, quisiera comentarles, ¿no? A lo mejor pues esto ustedes ya lo sabían, las clases se terminan se termina esta semana y luego nos quedan 2 semanas más de clases. Entonces, las clases se terminan el viernes 4 de diciembre. Ese día, en la sesión de 9 a 10 de la mañana vamos a tener nuestro último examen parcial, nuestro tercer parcial. Ese tercer parcial de contenido temático pues va a tener todo lo que hemos visto de insectos y yo espero terminar de ver artrópodos, terminar de ver arácnidos. Entonces los temas que vendrían comprendidos en el examen son artrópodos y lo que alcancemos a ver de virología. Y pues como tarea va a contar únicamente la página web que hagan del Atlas de Parasitología que le tocó a cada uno por equipo. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? La semana que entra vamos a programar una videollamada para poder explicarles cuáles son algunas herramientas para que vayan haciendo su página web. Hay varios sitios en internet en los cuales se pueden registrar y vienen plantillas predeterminadas para que ustedes ahí vayan vaciando información y creando su página web. Yo creo que sí, el lunes les agendo esa videollamada para el lunes. En este fin de semana les mando el link de la videollamada para explicarles un poquito más de cómo se trabaja en esos sitios web para diseñar sus páginas.
además de ver Genially cómo pueden hacer ciertas presentaciones ahí de manera interactiva y que las puedan colocar dentro de sus páginas web. Bueno, igual les voy a mandar un correo con esta misma información que les acabo de proporcionar, nada más que lo quería mencionar pues para que ustedes estuvieran al tanto de esto. Entonces vamos a ver el último tema de insectos, que es Haematobia irritans, que es una mosca. Es esta mosca que tenemos aquí. Haematobia irritans es un ectoparásito hematófago obligado de ganado bovino. Si decimos que es un ectoparásito, significa que es un parásito que va a colonizar la parte externa del huésped. Es un hematófago obligado. ¿Qué significa eso? Que se alimenta de sangre y que va a afectar pues a ganado bovino. Esta mosca pues llegó a Norteamérica proveniente de Europa, pues por el ganado que procedía de allá, ¿no? En Europa normalmente Haematobia irritans es conocida como mosca del cuerno por el hábito de congregarse alrededor de la base de los cuernos en los bovinos. Pero en el caso de América también se le ha conocido, o bueno, se le ha llamado como mosca de la paleta, debido a que se localiza en la región dorsal y escapular del bovino. Es decir, en América pues se ha visto que esta mosca tiene preferencia o predilección por la región escapular de los bovinos. Bueno, pero a pesar de que digamos que tiene predilección sobre ciertas regiones de los bovinos, no significa que únicamente se pueda colocar ahí o se puede encontrar en estas regiones. También se puede encontrar en las patas, y cuando el calor es muy intenso o cuando llueve se puede observar en el vientre de los bovinos. Se encuentra ampliamente distribuida en el continente americano. Y su importancia, pues la importancia de esta parasitosis radica en que tanto los machos como las hembras, las moscas machos y las moscas hembras se alimentan del bovino. Y en México se le puede encontrar de manera continua durante todo el año. Es decir, es una parasitosis que afecta a lo largo de todo el año y que va a tener pues algunas variaciones, obviamente, ¿verdad? En el año, dependiendo de las condiciones medioambientales. Las infestaciones se producen principalmente en bovinos, pero también Haematobia irritans es capaz de parasitar a caballos, a ovinos y a perros. Bueno, ¿qué morfología tiene esta mosca? La mosca adulta de Haematobia irritans posee una longitud de 4 milímetros, presenta una coloración gris plateada, el tórax es negro con 4 bandas longitudinales. Se asemeja a la mosca doméstica o a la mosca del establo, sin embargo es más chiquita que estas moscas, tiene la mitad de longitud y es más delgada que estas moscas. Sus partes bucales poseen un labio relativamente robusto y los palpos, que ahorita vamos a ver cómo son esas estructuras, son tan largos como la proboscis. También ahorita vamos a ver qué es la proboscis, la cual es aguda y endurecida, apropiada para succionar sangre. Tanto los palpos como las proboscis son estructuras anatómicas de las moscas, las cuales les ayudan a alimentarse. En el caso de la proboscis le ayuda a succionar la sangre de la cual se alimenta. Y los palpos son estructuras que le ayudan a detener pues de lo que se está alimentando, ¿no? Y también le ayuda como para palpar, es como si fuera un órgano sensorial, le ayuda para eso. La identificación de esta mosca es sencilla y se basa principalmente en la observación directa del artrópodo sobre el ganado en la posición típica. Es que la mosca se posa o se coloca sobre los bovinos en una, ¿cómo se dice? En una postura específica, que ahorita la vamos a ver, que es una postura característica de Haematobia irritans. Por eso dice que la identificación es sencilla. Aquí pues tenemos la imagen de una mosca, de una Haematobia irritans, y aquí pues podemos ver esas estructuras que son los palpos y la proboscis. La proboscis es la estructura con la cual succionan sangre, que es esto de aquí, y los palpos pues les digo que son estructuras también son estructuras que le ayudan
a palpar como si fueran estructuras sensoriales, órganos sensoriales, que les indican como la proximidad del alimento a la mosca, y también les sirve para sujetar el alimento, del cual pues va a obtener la sangre, ¿no? A partir de la proboscis. Luego, esto es a lo que, bueno, cuando hay Haematopia irritans y se posa sobre un bovino, normalmente adquiere esta postura o esta posición, se observan de esta manera. Si se fijan, están colocando las alas como en un ángulo de 45 grados, entonces se ve como si fueran un triangulito. Por eso es que se dice que la identificación de las moscas es sencilla, porque por la posición sobre la cual se colocan sobre el ganado. Entonces, pues por eso si vemos una postura de esta forma de una mosca, pues podemos decir que es Haematopia irritans. Luego, ¿qué hábitos alimenticios tiene esta mosca? Tanto los machos como las hembras de esas moscas adultas son hematófagos suctopicadores. ¿Eso qué significa? Pues que pican y succionan la sangre del hospedador, de los bovinos. Las moscas, para alimentarse, se colocan con la cabeza hacia abajo y las alas abiertas en un ángulo de 45 grados con su cuerpo. Es decir, toman esta postura que vemos aquí, la cabeza está hacia abajo y sus alas están hacia arriba, formando un ángulo de 45 grados. La alimentación la realizan de manera intermitente. Normalmente se alimentan de 24 a 38 veces al día con una duración de 10 a 20 minutos cada vez. Las hembras se alimentan más frecuentemente que los machos, de hecho se alimentan 1.5 veces más frecuente que los machos. La ingestión promedio de sangre es de 1.71 miligramos, estimando la pérdida de sangre de cada bovino por día en 14.3 miligramos por mosca. Sin embargo, aun cuando son parásitos obligados, pueden durar sin alimentarse entre 18 y 26 horas. Entonces podemos decir que son moscas pues relativamente resistentes, porque pueden durar hasta 26 horas sin alimentarse. Las moscas de Haematopia irritans permanecen sobre el ganado y solo abandonan a su huésped para pasar a otro huésped cuando el ganado las espanta con su cola o cuando el ganado defeca. ¿Por qué? Porque Haematopia irritans deposita sus huevos sobre el estiércol fresco. Entonces, normalmente estas moscas en estadio adulto van a abandonar a su huésped para ir con otro huésped, o sea, cuando éste las espanta o cuando defeca, pues para ir a colocar sus huevecillos en las heces. El ciclo biológico de esta mosca es más largo que el de Hipoderma. Y pues aquí puse algunos puntos que en sí no son el ciclo biológico, pero son puntos de relevancia dentro del ciclo. El ciclo podemos decir que se empieza en este rectángulo de aquí, y todos los 4 puntos de arriba pues es básicamente información importante sobre el ciclo de la mosca. Es importante pues saber que la duración del ciclo comprende de 10 a 14 días con las condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Sin embargo, cuando no están estas condiciones medioambientales o no son favorables para que se cumpla el ciclo biológico, de todos modos se puede llevar a cabo el ciclo, nada más que va a tener una duración mayor, va a durar más de 10 a 14 días. Bueno, ¿esto cómo es posible? Porque como ya les mencionaba ahorita, las fases o las formas biológicas que tiene una mosca es primero el huevo. A partir del huevo va a salir la larva 1, se transforma en larva 2, se transforma en larva 3, después en pupa y finalmente en mosca adulta. Entonces, cuando no hay condiciones medioambientales favorables para que se esté desarrollando el parásito, lo que sucede es que en las etapas de huevo, larva y pupa se pueden entrar en un estado que se conoce como diapausa. La diapausa es como si el organismo estuviera pausado. Es decir, es un estado en el cual hay inactividad y detención del desarrollo y va acompañado de una gran reducción del metabolismo. Es decir, es como si nosotros pusiéramos al parásito en stand-by para que luego, ya cuando las condiciones medioambientales le favorezcan, entonces ahora sí resurja el desarrollo o se reactive nuevamente ese desarrollo.
El ciclo 1 es más, el ciclo biológico es más corto en verano que en el invierno en las regiones donde se presenta la diapausa. Esto es gracias a que el desarrollo de la mosca Hematobia irritans tiene como un fotoperiodo. Entonces el hecho de que lo esté estimulando la luz hace que ese desarrollo biológico se dé de manera más acelerada a cuando hay menos horas luz. Por eso dice que en verano es más corto este ciclo que en invierno. Ahora sí, ¿cómo comienza ese ciclo biológico de Hematobia irritans? Lo primero que tiene que suceder es que las hembras de esta mosca van a iniciar la oviposición a los 9 días posteriores a la emergencia, siempre y cuando se hayan alimentado de sangre. O sea, a partir de una pupa va a salir la mosca de Hematobia irritans, la hembra. Va a copular con un macho, se van a generar esos huevos y ella pues se va a estar alimentando de sangre de bovinos. A los 9 días después de que emergió de la pupa, es capaz de oviposicionar de colocar los huevos en el excremento fresco de los bovinos. Por eso dice, al iniciar la defecación, el huésped, las moscas abandonan al bovino y depositan los huevos en el estiércol fresco. Las posturas se realizan en grupos de 25 a 50 moscas a la vez en el mismo estiércol y van a depositar un máximo de 20 a 40 huevos por mosca. Pero una hembra es capaz de producir de 400 a 800 huevos durante 7 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Por cada vez que ovipositan las moscas, o sea, van y colocan sus huevos en grupos de 25 a 50 moscas y cada una va a colocar de 20 a 40 huevos. Es como si se dosificaran las moscas, son capaces de producir entre 400 a 800 huevos durante 7 semanas, pero van a ir regando o van a ir dispersando, es la palabra correcta, van a ir dispersando esos huevos en las diferentes, heces frescas que encuentren, ¿no? Luego, esos huevos, una vez que son colocados dentro del excremento fresco o ahí sobre el excremento fresco, son capaces de eclosionar a las 24 o 48 horas posteriores a la oviposición. Los huevos miden de 1.3 a 1.5 milímetros de largo, son de color pardo rojizo y embrionan en aproximadamente 20 horas, pero bajo condiciones de temperatura de 24 a 26 grados centígrados con una humedad del 60 al 80%. Una vez que los huevos están en estas condiciones, que ya han pasado las 20 o las 24 o 48 horas, las larvas van a eclosionar de los huevos y esas larvas se van a enterrar en el estiércol y se van a alimentar de él. Esas larvas se van a mudar, ¿verdad? O van a ir pasándose van a ir transformándose o evolucionando en diferentes estadios de larvas. Esas larvas por eso dice que mudan 2 veces y alcanzan el tercer estadio, es decir, una vez que eclosionan del huevo, esa larva es una larva 1, la cual se va a enterrar en el estiércol y se va a alimentar de él. Después, a partir de la larva 1, se va a generar la larva 2 y finalmente la larva 3. Una vez que alcanzan el estadio de larva 3, que eso sucede en aproximadamente de 5 a 8 días a una temperatura de 27 a 29 grados centígrados con humedad del 60 al 80%, se van a transformar en pupa. Aquí se dice la pupación, o sea, por querer decir el proceso por medio del cual se forma la pupa, se lleva a cabo también dentro del estiércol o en el suelo que está debajo del estiércol. Las pupas son de color café y miden de 3 a 4 milímetros de longitud. Su desarrollo requiere de 6 a 8 días aproximadamente. Entonces, una vez que eclosionan los huevos en el estiércol, la larva se va a alimentar del estiércol. La larva va a evolucionar de fase larva 1 a larva 2 a larva 3. La pupa se va a originar ahí mismo, dentro del estiércol o debajo del suelo del estiércol.
El desarrollo de la larva, desde la eclosión del huevo hasta la fase de pupa, va a requerir de 10.5, 5.6 y 3.7 días a una temperatura de 18, 24 y 30 grados centígrados respectivamente. Es decir, pues esa evolución que va desde larva 1, larva 2 y larva 3, pues aquí es como lo vamos a ir repartiendo ese desarrollo. Una vez que la pupa está bajo el suelo o dentro del estiércol, van a durar aproximadamente 2 a 4 días para que las moscas adultas emerjan a partir de esa pupa, bajo condiciones ambientales favorables. Una vez que sucede esto, entonces los adultos van a emerger y esa emergencia está influenciada por temperatura y luz solar, por lo que durante la noche el promedio de emergencias es de 82 moscas por heces, mientras que en el día disminuye 61 moscas por día. ¿Por qué? Porque en el día hay una mayor temperatura que en la noche. Bueno, luego, ¿cuál es la importancia de esta parasitosis generada por Haematobia irritans? En realidad es que el impacto económico generado por la parasitosis producida por esta mosca es bastante y es muy fuerte, pega mucho en el sistema, pues en la economía de los sistemas de producción. Las moscas adultas permanecen la mayor parte del tiempo sobre los bovinos. Se alimentan de su sangre varias veces al día. Por lo tanto, esto genera consecuencias o genera efectos perjudiciales. Uno de ellos es que, pues bueno, el hecho de que estén picando la piel, pues la está dañando y también pues están succionando sangre de ese bovino. Eso pues va a causar dolor en el animal, va a causar molestia constante, por lo cual va a estar sometido ese animal a un estrés intenso, va a interferir con su alimentación y va a interferir con su salud. Luego, hay un impacto directo también sobre el estado de salud de los animales parasitados, ya que esta mosca puede funcionar como un vector biológico de otras enfermedades. Por eso decimos que puede ser responsable de la transmisión indirecta biológica o mecánicamente de algunas enfermedades como anaplasmosis, tripanosomiasis, tularemia o de algunas infecciones bacterianas. Haematobia irritans es hospedador intermediario también del nematodo Stephanofilaria stilesi. Entonces, si ustedes se fijan, esta mosca puede actuar de manera indirecta para la generación de otras enfermedades o de otras infecciones en los bovinos. También, pues los animales parasitados interrumpen su alimentación y reducen el tiempo de pastoreo, pues por la molestia que causan las moscas, afectando el índice de conversión alimenticia, repercutiendo así también en reproducción, disminuyendo el número de becerros producidos al año. Entonces, si se fijan, todo esto impacta sobre todo el sistema de producción. Si nos vamos en cuanto a números, o sea, cuál es la pérdida que se origina por la presencia de Haematobia irritans, pues tendríamos esto que tenemos en la diapositiva. Vemos que en el caso de bovinos productores de carne se han hecho estudios y se ha demostrado lo siguiente, que las infestaciones del ganado en pastoreo por Haematobia irritans con poblaciones de 1000 a 4000 moscas por animal ocasionan pérdidas de 0.14 gramos de carne por día, lo cual puede ocasionar una reducción del 8 al 22% del peso corporal, lo que se traduce que la ganancia de peso de los becerros en pastoreo se verá reducida en un 14%. En el caso de los bovinos productores de leche se tiene también pues pérdidas bastante significativas. Aquí se ha visto que en infestaciones en ganado lechero con poblaciones de 200 moscas por animal se ha comprobado que se pierde 2.6 mililitros de leche por mosca al día, lo que reduce la producción de leche de un 10 a un 20%, causando pérdidas de 520 mililitros de leche y 28 gramos de peso corporal por animal por día. Si se fijan esto, pues ya es un fuerte impacto económico en ambos sistemas de producción. De manera general, pues se ha visto que el impacto económico de Haematobia irritans en la producción ganadera en Estados Unidos ha ido en aumento,
ya que en 1992, es un estudio algo viejo, ¿verdad? Byford y colaboradores reportaron que esta mosca era como la plaga más importante del ganado bovino en Estados Unidos y que tenía un impacto económico anual estimado de $730.3 millones. Es decir, ocasionaba una pérdida anual de $730.3 millones, mientras que en el 98 se estimaron pérdidas anuales en $1,000 millones por la presencia de esta mosca. Luego, también se ha estudiado pues qué factores le pueden conferir resistencia a los hospederos o a los huéspedes, para qué es lo que los hace que sean más resistentes ante la parasitosis de Hematobia irritans. Y se ha visto pues que esta mosca prefiere un microambiente con temperatura en la piel del animal de 36 grados centígrados y una humedad relativa del 65%. Estas condiciones se encuentran más comúnmente en la piel de ganado Holstein, a diferencia de animales de raza Jersey, ¿sí? Entonces, digamos que las Holstein son más susceptibles de ser parasitadas por Hematobia irritans que las Jersey. Luego, también es importante mencionar esto, ¿no? Durante el día se ha visto que las moscas prefieren las áreas de color oscuro en el ganado bicoloreado. Es decir, prefieren el color negro de las Holstein al color tostado de las Jersey. Esto se puede justificar por el hecho de que los colores oscuros absorben más temperatura que los colores claros. Entonces eso hace que esas regiones de color oscuro tengan una mayor temperatura y que sean más agradables esas condiciones para la mosca. Por eso prefieren estar en esas regiones. Cuando la temperatura ambiental es de 29.5, muchas veces las moscas se pueden observar también sobre la piel blanca del vientre y área de la ubre. Eso es lo que les comentaba ahorita. Esta preferencia por los animales de pelaje oscuro es muy evidente durante el verano, mientras que en los días nublados y frescos tienden a desaparecer. Eso se basa en que el pelaje más oscuro absorbe más calor y el pelaje claro pues actúa como refractante. Es lo mismo que nos pasa cuando nos ponemos una playera o ropa de color oscuro, por ejemplo en verano, pues vemos que absorbe mucho más calor esa ropa de tonalidad oscura que esa ropa de tonalidad clara. Si la tonalidad clara, pues se va a basar en que no se absorbe tanto calor, ¿sí? Luego, a Hematobia irritans también se ha visto que tiene predilección por machos enteros, ¿verdad? Por eso decimos que por toros. Eso es probablemente debido a los efectos que tiene la testosterona, ya que se han hecho estudios en los cuales se trabaja con becerros, vamos a decir castrados y enteros, ¿no? Entonces, a los que se castran se les ha administrado dosis de testosterona y se ha visto que estos tienen una mayor atracción, las moscas por ellos, a diferencia de aquellos que no son tratados. Por eso pues se dice que debido a los efectos de la testosterona, probablemente a Hematobia irritans tenga predilección por los toros. Posiblemente también los toros tendrían mayor carga parasitaria por sus impedimentos físico-mecánicos, pues para espantarse las moscas, ya que tienen cuellos más gruesos y hombros pues también bastante musculosos, y esto restringe su movilidad, y por lo tanto no es tan efectiva sus mecanismos para poder espantar estas moscas. Esto pues yo creo que ya es algo bien sabido y a lo mejor ustedes ya sabían. Bos indicus es más resistente a los parásitos que Bos taurus. Es más resistente a los parásitos que Bos taurus. Otro de los factores de resistencia a las moscas inherentes al huésped es la densidad del pelo y la correspondiente cantidad de sebo presente en la piel del ganado y el pelo. Es decir, los animales con mayor densidad de pelo por centímetro cuadrado tienen una mayor cantidad de sebo también por centímetro cuadrado,
y por lo tanto son más resistentes a la presencia de Hematobius irritans. Es decir, los animales más peludos se les paran menos las moscas y a los animales más pelones se les paran más, ¿sí? Digámoslo así. Ok. Bueno, uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos cuando queremos combatir a la mosca Hematobius irritans es que esta mosca se ha visto que tiene resistencia a ciertos insecticidas. Por lo tanto, no pudiéramos decir en específico como cuál es el que le va a funcionar a cada quien, porque hay que evaluar primero si se le da un baño con cierto antiparasitario, con cierto compuesto químico, para ver si está rindiendo efecto sobre la mosca o no. La resistencia a los insecticidas nosotros la podemos definir como la habilidad de una población de parásitos para tolerar altas dosis que serían letales para la mayoría de los individuos de una población susceptible de la misma especie. Es decir, a lo mejor en condiciones normales esa mosca de Hematobius irritans hay cierta cantidad o cierta dosis de ese compuesto que le agregamos y debería ser letal para ella. Sin embargo, estas otras moscas no se mueren porque ya se hicieron resistentes. El desarrollo de resistencia es un fenómeno ineludible, ya que les permitirá evolucionar en condiciones ambientales cambiantes con el fin de sobrevivir bajo nuevas circunstancias. Es decir, el desarrollo de resistencia a los insecticidas es un mecanismo evolutivo que tiene la mosca, como lo tenemos todos los seres vivos, que le ha permitido sobrevivir a condiciones medioambientales adversas. Entonces, ese cambio evolutivo para ella, pues claro que le beneficia a ella, porque le está asegurando su sobrevivencia. Sin embargo, como nosotros sabemos, Hematobius irritans pues trae consecuencias graves o efectos negativos en cuanto a la economía en los sistemas de producción y en cuanto a la sanidad. Entonces, pues lo que nosotros queremos es deshacernos de la mosca, pero la mosca ya se hizo muy resistente. Entonces, por eso hay que trabajar con cierto tipo de insecticidas y estarlos rotando para evitar generar esa resistencia a los insecticidas. A Hematobius irritans se ha visto que es resistente a algunos compuestos como son los piretroides, como la permetrina y algunos fosforados como el diacinón. Entonces, pues no se recomienda utilizar estos insecticidas para la mosca porque muy probablemente sea resistente a ellos. Bueno, entonces, ¿qué nos queda hacer como control frente a esta parasitosis? Podemos tener un control cultural, un biológico, un mecánico, un químico, y ahorita pues hablamos de la vacuna, ¿no? O podemos bien combinar varios de estas estrategias. En el caso del control cultural, pues se menciona, ¿verdad?, que es preferible tener buenas prácticas de manejo, las cuales consistirán principalmente en remoción y disposición adecuada de las excretas frescas de los corrales y de los establos. Ya hay que recordar que en el ciclo biológico de Hematobius irritans es en las heces frescas o en el excremento fresco donde depositan sus huevos, y en ese mismo excremento es donde se van a desarrollar las fases larvarias y la pupa. Entonces, por eso es necesario pues tener una disposición adecuada de estas excretas. Luego, en otros lugares se ha optado por el control biológico, el cual consiste en tener otros insectos que sean depredadores de las larvas de las moscas, o bien utilizar especies de hongos entomopatógenos, es decir, que sean venenosos para que maten a la mosca. Sin embargo, esta opción no está como que al alcance de todos y no ha sido tan difundida, por eso pues no se aplica en muchas ocasiones. Luego, otro ha sido el control mecánico, que este se basa en la implementación del uso de trampas, las cuales son colocadas en sitios por donde pasa el ganado, donde las moscas son atraídas y posteriormente quedan atrapadas. Ya sea que hablemos de algo mecánico, o sea, que las encierran y que se mueran por inanición, es decir, porque no puedan comer, ya sea que se utilicen como esas de que se electrocutan cuando pasan por alguna lámpara o algo que se achicharran ahí las moscas,
o bien ya sea que en la trampa se coloque insecticida y que eso las mate, ¿verdad? Que se mueran por envenenamiento. Y pues el más utilizado ha sido el control químico, ¿no? Que pues se basa en el uso de insecticidas, ya sea que se apliquen esas sustancias mediante baños por aspersión, inmersión o por vía sistémica. Se sugiere que el control químico se realice con base en compuestos organofosforados, piretroides sintéticos, lactonas macrocíclicas como es la abamectina, duramectina e ivermectina, ¿verdad? Y así como reguladores del crecimiento. Y pues al igual que en la hipodermosis, también se ha trabajado sobre el desarrollo de alguna vacuna, ya que se ha visto que los bovinos tienen la capacidad de generar respuesta inmune contra algunos antígenos de Haematobia irritans. Entonces se ha estado trabajando con esos determinantes antigénicos para poder desarrollar una vacuna y de esa manera pues prevenir esta parasitosis. Y pues bueno, la clase del día de hoy hasta aquí quedaría. Con esto damos fin al estudio de los insectos, damos fin al estudio de las miasis, y ya la semana que entra comenzaremos a ver lo que son arácnidos, que es garrapata, y los ácaros que les comentaba. Para el lunes vamos a tener una videollamada en la cual pues les voy a explicar ahí cómo pueden diseñar su página web. En el fin de semana les mando el link para que se conecten a la videollamada. Y pues por mi parte eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Y pues que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego.